Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, soy Misteriosa Iris y hoy vamos a ver la energía de la semana para el signo de Libra. Esta tirada aplica signo solar, lunar y ascendente. Si quieres ver un poquito más sobre el tema del amor o el dinero, puedes encontrarlo en mi cuenta de Instagram, @misteriosairis. Vamos a ver cómo se va a sentir Libra. Vale. Veo cierta angustia en Libra, una cierta impotencia de no saber cómo organizarse, cómo actuar frente a una situación. No veo un camino, no veo una forma, ¿vale? Pero realmente hay que dejar fluir. Cuando uno no ve las cosas claras, no hay que encerrarse dentro de uno mismo, de una misma, dándole vueltas al asunto y pensando qué puedo hacer, cuál es la solución, dónde hay otras opciones. No hay que obcecarse, simplemente deja fluir y ten paciencia, ¿vale? Ten paciencia porque de alguna manera se tiene que depurar algo dentro de ti. De hecho, vas a dar la espalda a ciertas cosas que te estaban creando ese pesar, ese malestar, porque había una falta de equilibrio en ti, ¿vale? Por eso te estabas sintiendo así. Entonces, va a ser una lucha un poco dura, un poco difícil para ti, pero como te digo, estos momentos van a pasar y por fin te vas a decidir volver a conectar con las personas, celebrar, tener momentos de diversión y disfrutar un poco más de tu mundo actual. Aún así, sigue habiendo cosas que tienes que dejar atrás. Este proceso va un poco lento porque, como digo, hay un desequilibrio en ti. Yo siento que deberías de nutrirte más a ti y no poner tanto el foco en esa otra cosa que te está consumiendo la energía. Incluso el hecho de volver a conectar con las personas te requiere como un esfuerzo. Sientes que de alguna manera, si depositas ese tiempo, esa energía en conectar con los demás, que es diversión o alegría, es como que te estás robando algo de lo otro a lo que no le pones atención. Estás obcecada con un objetivo. Quieres lograr algo sí o sí. Y por eso, hasta que no lo logres, o eso es lo que tú sientes, ¿no? Hasta que no lo logres, no puedes permitirte poner tu atención en otros temas. Y eso no es así, porque así es como se crea el desequilibrio. En muchas lecturas de Libra he visto esta recomendación desde hace meses. Te vuelven a decir que necesitas apoyo. Sería muy bueno la colaboración con otras personas para que te ayuden a avanzar en este proyecto o en este objetivo que tienes en mente. Pero hay una parte de ti que no le gusta esta idea. Parece que te da la sensación como de que si recibes apoyo o colaboras con otra persona, es como que reconoces que tú solo o tú sola no eres capaz de conseguir lo que quieres y no quieres aceptar eso. Que en realidad no es aceptarlo, porque tú puedes por ti misma, pero para avanzar sin que todo el proceso te consuma a ti mismo o a ti misma, pues sería bueno disfrutar de la ayuda de otras personas, ¿no?
Tiene que haber un parón dentro de ti para reforzar esa confianza y esa esperanza, pero no solo de pensarlo, sino de que esa energía vibre dentro de ti. Así vendrá la abundancia, porque se equilibrarán las emociones. Habrá un balance en todos los aspectos energéticos que estarán ahora mismo fluyendo dentro de ti. Y así vendrá la felicidad, ¿vale? La felicidad, la armonía, la abundancia, todo lo que sueñas. Pero tiene que ser importante para ti crear ese equilibrio, ¿vale? Y no encabezonarte con ese objetivo, como digo. Voy a sacar para ti los retos de la semana y así podrás ver qué lecciones de vida hay para ti presentes, de las que poder aprovechar un conocimiento experiencial, una toma de conciencia, para poder darte cuenta de qué te está enseñando el universo, la vida. Vamos a ver qué lecciones hay para ti, Libra. Efectivamente se vuelve a repetir el mismo mensaje, y es que tienes que ser dueño, dueña, rey, reina de tus propias emociones, y para eso tienes que ponerle atención, tienes que valorarlas, tienes que hacerlas importantes, porque realmente las emociones te están trayendo información útil constantemente. Pero si tú miras hacia otro lado, al final no atiendes una parte muy importante de ti, porque esto es ya una opinión personal, pero para mí lo más importante es fluir y poner atención en el sentir. ¿Por qué? Porque estamos muy dominados por el ego, y se expresa constantemente a través de los pensamientos. Por eso la mejor manera de conectar con uno mismo, con una misma, es dejar la mente a un lado y observar qué se siente, ¿vale? Esa para mí es nuestra brújula interior. Bueno, bien, estas emociones hay que dominarlas trayendo, como digo, este equilibrio, y eso va a ocurrir cuando tú seas más creativa, cuando expandas, desarrolles tu creatividad, que la has dejado olvidada durante mucho tiempo. Tienes que traer ejercicios, actividades, experimentar cosas que te traigan alegría, porque así vas a llegar a una satisfacción de que cada pequeña cosa que logras en el día a día es valiosa y te hace sentir en paz, con dicha, porque eso mismo que has producido te lo has currado tú. Sintiendo esta confianza, esta esperanza en ti, esta tranquilidad de que va a ocurrir todo de maravilla para ti, te vas a liberar y vas a fluir más naturalmente y en sintonía con tu esencia en la vida, ¿vale? Van a ocurrir cambios muy rápidamente, y yo siento que es en lo laboral y en lo económico, pero aún así estos cambios, para que se den de una forma más beneficiosa para ti, se tienen que dirigir de una toma de acción, de un análisis de qué paso a paso se va a llevar para llegar al objetivo, para llegar a la meta. Siento que tu meta tiene que ver con compartir con otras personas, un intercambio con otras personas, ¿vale? Puede ser ayudar a otras personas, estar al servicio de alguien. Bueno, de muchas personas, no de alguien. Vale. Este balance va a ocurrir una indecisión, siento yo, que está rodeada de pensamientos.
Pensamientos que te pueden hacer dudar. Y siento aquí que de alguna manera alguien está robando algo, ¿vale? Alguien roba ideas de otros. Vale, siento que esta indecisión, como digo, está rodeada de pensamientos y tienes que saber ponerle un límite, o más bien dejarlas a un lado, es lo que yo siento. Dejarlas a un lado y hacer que predominen las emociones presentes dentro de ti, ¿vale? Voy a sacar una energía de poder para ti y si la practicas y la integras te será de muchísima ayuda con estos obstáculos a lo largo de la semana. Efectivamente, tiene que ver mucho con la creatividad y la expansión de tu ser. De alguna manera tienes que sanarte a ti mismo, abrir tu corazón y dejar que esta emoción se haga muchísimo más fuerte. Esta inspiración, este amor propio por ti, porque siento que la creatividad y el amor propio van mucho de la mano. Con ello tienes que crear tu propia historia. O más que tienes que permitir. Tienes que ser creativo sobre el papel. Fluir. Tienes que limpiarte interiormente, no es solo energéticamente, siento que es de algo más, pero tienes que limpiarte sobre el papel. Libera todos los bloqueos y todas las limitaciones sobre el papel y olvídalos, déjalos ir. Olvídate de esa página cuando la escribas, cuando la llenes de palabras. Olvídate. Este ha sido el mensaje para ti, Libra. Si te ha gustado, dame un like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo y energía viendo este vídeo, Libra, y nos vemos la próxima semana.